Bienvenidos a todos a Pokéréxito Ultratumba, donde si haces slow play dormirás en el cementerio. Dentro intro. Señoras y señores, bienvenidos a todos. Estamos en la semana del canguro. ¿En qué consiste la semana del canguro? Dirisanti ya se ha vuelto loco, ya empieza a hacer sus tonterías. No. En el campus de la Bella y la Bestia estamos haciendo una serie de retos que llevan nombres de animales desde el primer día, que hace que los jugadores aceleren un poco el proceso de aprendizaje, ¿vale? Esta semana, la semana pasada y el anterior, hicimos el reto de la salamandra, que la verdad que fue un éxito sin precedentes. ¿En qué consistía la salamandra? Bueno, la salamandra era una fórmula, espera que está un poco sucia la cámara, la voy a limpiar, ahí para que se me vea brillantito. El reto de la salamandra consistía en trabajar diferentes formatos y fórmulas y sistemas e investigar entre todos la mejor fórmula para poder hacer volumen. Es decir, durante 2 semanas dejamos de lado el tema de la optimización del juego y de jugar perfectos y ganar a 20 bebés o 25 no limit 2, a 15 no limit 5, a 10 o 15 no limit 10 y a 8 o 10 no limit 25, lo dejamos de lado y nos dedicamos a trabajar estructuras y sistemas y estudiar todo lo que es el tema del volumen. La verdad que fue súper bien. Hay como 4 o 5 jugadores que ya se dedican a jugar siempre así. Han multiplicado por 3, alguno por 3,5, los beneficios que venían teniendo por semana y por hora, y la verdad que quedé súper contento. Así que esta semana estamos haciendo el reto del canguro, que ¿en qué consiste? Como Alba está de vacaciones, que ya le tocaba, Jesús me está ayudando a hacer una semana de repaso. Pero no la típica semana de repaso de vamos a volver a repasar el material. No, lo que estamos intentando hacer es actividades para repasar conceptos y situaciones importantes. ¿Cuál es la situación que vamos a trabajar hoy? Hoy vamos a hacer una masterclass de repaso de defensa de la Big Blind y Check Raise. ¿Cómo? La actividad tendrá 3 partes. Va a ser un poco larga, ¿eh? No penséis que en 20 minutos os vais a escapar. La actividad va a tener 3 partes. Una primera parte en la que entre todos vamos a evaluar cuáles son los conceptos importantes que hay que tener en cuenta cuando defendemos la BB y cómo jugamos contra Cutoff, contra Button y contra SB. Y qué cosas y qué datos son importantes. Luego vamos a hacer una segunda parte donde yo he preparado una reflexión, así, ya sabéis, psicotrópica, sobre lo que creo que es importante y que hay que enfocarse bien en cada uno de esos puntos. Y la tercera parte, pues será una parte práctica. He elegido manos de Dani Mata, que juega no limit 10. Podía haber elegido manos de cualquiera, pero el primero que me salió es Dani Mata. Y he seleccionado botes en los que Dani Mata defiende la CIA grande, primero sin hacer tribet y luego haciendo tribet. ¿Cómo? Bueno, buscando todos los botes que estamos en la Big Blind, donde cirbeteamos contra zona de robo, y luego todos los que no cirbeteamos en zona de robo y como mínimo se ve el turn y el river, o como mínimo el turn y los botes más grandes, para que podamos analizar esas situaciones. Así que voy a mover el Jitsi por aquí para que no moleste y así veamos quién hay por aquí. A ver, Raúl, empezamos por ti. Punto 1. Dime cosas que tú consideres importantes en la defensa de la Big Blind. Ir pensando todos, chicos, porque todos vais a tener que participar. Ya sabéis que no me gusta haceros el trabajo sucio. Dime, Raúl. Cosas importantes en la defensa de Big Blind. Lo primero que te venga a la cabeza. Es un porcentaje de rango. O sea, los rangos de apertura... Espera, lo vamos a poner de los rivales, no de todas las posiciones. Rangos. No, contra el SB, ¿no? No, es contra toda la zona de robo. Rango de apertura, de cutoff, button y SB. Eso está perfecto. Antes de tomar una decisión sobre cómo defender a una ciega grande, hay que tener en cuenta cuál es el rango de apertura del que nos está abriendo en zona de robo. Dime otra, Raúl. Venga. ¿Otra? Sí. Yo te ayudo. El follow a la tribet. El fall a la tribet total más el fall a la tribet en
cutoff, button y SB específicos. Te iba a decir algo así como cuánto podemos tribetearle. ¿Estáis de acuerdo con los 2 puntos? Venga, vamos con el siguiente. Enrique, uno que se te ocurra para poder ser un buen defensor de la CIA grande. O cosas que tengan que ver. Cualquier cosa que se te ocurra. Pues no sé, nuestra mano. Bueno, nuestra mano, bueno, vale, sí, nuestra mano. Nuestra mano es importante. No podemos decir que esté equivocado, ¿vale? Nuestra mano. ¿Qué más, Enrique? Profundicemos un poco. Por ejemplo, te voy a dar una pista, no sé. Yo, en los puntos que yo he añadido, he puesto que la CIA grande se tiene que defender desde una trinchera con metralladoras, bazocas, y si encuentras por ahí un halcón milenario, úsalo. ¿Qué más necesitamos para defender las ciegas? Ya no puedes decir ninguna arma. Por ejemplo, ¿qué necesitamos? Datos a tener en cuenta. Pues por la CBET del rival, por ejemplo, la CBET en el flop, la CBET en el turn. ¿Estamos de acuerdo o no? Los porcentajes de agresividad del rival, cuánto continúa en el flop y cuánto continúa en el turn. ¿Estamos de acuerdo? Venga, chicos, ayudarme entre todos. Raúl, Charlie, Jesús, lo que se os ocurra, sin interrumpiros. Venga. El rango de rol. ¿El rango de qué? De rol, muy bien, rango de rol, porque a veces el rival estará roleando en zona de robo contra un limper y nosotros tendremos que jugar en contra de ese rango de rol. ¿Qué más? El fola de rol. El fall. El fola rol del rival, me refiero. El fall al rol sí, del agresor en robo, muy bien, el fall al robo, muy bien. ¿Qué más? Por limpers. ¿Qué más, chicos? Da igual como sea, el jugador. Lo que estamos haciendo es exactamente intentar evaluar qué cosas son importantes, que hagáis el ejercicio mental de qué creéis que es importante para defender la CIA grande. Es decir, que os pongáis en la situación que estáis jugando y pensar qué cosas son importantes. Por ejemplo, me está abriendo la SB. Pues hay que saber cuál es el rango de apertura de la SB, cuál es su fall a la trivet, qué mano tenemos, si está en las tablas o no, cuánto continúa en el flop y en el turn, cuál es su volumen de agresividad, cuál es el rol, si es que está roleando y cuánto foldea al rol y ese tipo de cosas. Pero ¿qué más cosas podemos tener en cuenta? Porque según el punto 3 de nuestra mano, también el tamaño de la apuesta que me hagas es muy alto. Los tamaños de apertura son importantísimos, porque no es lo mismo defender contra un tío que abre por 2,5 o por 2.2 o por 2 que defender contra un tío que abre a 3 o 3,5. ¿Por qué? Porque la comparativa matemática de defender una tabla de 2 bebés no es la misma que 2 bebés y media y 3. Bueno, venga, más cosas, chicos. El tipo de jugador que nos abre. El tipo de jugador, venga, el tipo de jugador y el historial contra él. Buena, Charlie. ¿Qué más? El tipo de jugador, porque puede ser un maníaco, puede ser una roca, cuáles son sus stats básicos de VP y PFR, y los básicos. No es lo mismo defender la CIA contra un maníaco que defender la CIA contra la abuelita meteorito, ¿vale? ¿Qué más? La posición. La posición ya estaría dentro del primer punto. La posición... No, dependería de... porque realmente solo tienes posición contra la SD. O sea. Digamos que el tema de qué tabla tengo que utilizar, pues ya no sería importante porque ya es parte de la estrategia básica. Digamos que... Willy, me estás quitando protagonismo, ¿eh? Si ponéis la cámara y os ponéis tan guapos para la clase, las chicas luego te van a mirar a ti y no me van a mirar a mí, Willy. No pasa nada, Willy. Pues no te escuchamos, Willy. Bien. Vale. Rangos de apertura, follow a la Discúlpame, Santi. Dime. No, que discúlpame, Santi. No te preocupes, Willy, no te preocupes. Ya sabes que no me molesta y más cuando lleváis poco tiempo en el grupo, no te preocupes. Willy, ¿se te ocurre alguna más? No, ninguna. Muy bien, vamos a ir a ver la mía. Yo esperaba que diríais más cosas, pero vamos a ver la parte que he preparado yo, ¿vale? Que lo preparé ayer, pero pues como estoy sin luz, pues no puedo hacer nada. Defensa de la Big Blind y check raise en zona de robo. ¿Cuáles son para mí las claves? Aparte de todo lo que habéis dicho, que es la parte más básica. Los rivales en zona de robo van a hacer muchísima más apuesta de continuación. ¿Estamos de acuerdo o no?
siempre. Normalmente en zona de robo la gente acostumbra a ser más agresiva, a hacer más c-bets, intentar aprovechar scaries más a menudo, intentar tirar al rival. ¿Por qué? Porque la ciega grande normalmente tiene un rango más débil, y como la ciega grande, cuando defiende la ciega, tiene un rango más débil, los rivales querrán aprovecharse de eso. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es el bluff más barato que hay. Es el bluff más barato que hay. ¿Por qué? Porque la gente foldea de más. Bien. Right. Punto 2. Los datos en zona de robo cambian exponencialmente. ¿Qué significa? Un tipo que en UTG, middle y cutoff quizá tiene una continue bet del 58, a lo mejor en el botón se le va a 85. ¿Estamos de acuerdo o no? Chicos, entonces Sí. hay que tener en cuenta que cuando tenéis 300 manos del rival no podemos hacer nada, pero cuando tenemos 3 o 4.000 manos del rival podemos poner la continue bet o ponerle al rival, o en nuestro Hold'em Manager o en el Hunt to Not o en el Poker Tracker 4, podemos poner ese pop-up para poner encima de la c-bet y podamos ver cuál es su c-bet por posición. O podéis poner la c-bet en el promedio de c-bet en UTG y middle, y luego el promedio de c-bet en cutoff y button, y luego el de la SB, y veréis cómo sube exponencialmente, ¿vale? Si no estáis de acuerdo, queréis interrumpir, o los que estáis viendo el vídeo queréis hacer comentario, podéis dejar comentario y os contestaré durante toda la semana. Si no estudiáis cómo equilibrar vuestro juego en las ciegas contra el robo, bueno, la Big Blind contra el robo, es mejor que os dediquéis a otra cosa, al dominó o al parchís, porque si no aprendéis y no estudiáis cómo defender bien la Big Blind, es mejor dedicarse a otra cosa. ¿Por qué, chicos? Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Edward. Edward, ¿por qué es tan importante defender la Big Blind, que si no sabemos hacerlo es mejor dedicarnos a otra cosa? Porque por ahí se filtra mucho dinero. Porque por ahí se filtra mucho dinero. La Big Blind suele ser, la Big Blind es la zona de la mesa donde más dinero se pierde a largo plazo. Entonces, si la Big Blind es donde más dinero se pierde a largo plazo y aprendemos a perder lo mínimo, entonces el resto de winnings que tenemos en las otras posiciones se verá reflejado más en nuestro resultado final, ¿vale? Hay que hacer check raise. Escuchad bien esta frase. Hay que hacer check raise por valor, de bluff, de forma constante, estudiada, con conceptos y argumentos, y a veces de forma arbitraria. Cuando no tenemos datos del rival, vamos a ponerlo en negrita, cuando no tenemos datos del rival, debemos usar el, ¿cómo se dice? No la suerte, déjame pensar que no me sale la palabra. Debemos utilizar ¿El instinto? No, aparte de instinto, el instinto sería correcto. El instinto, pero yo estaba pensando en otra cosa. El libre, que se me había olvidado. El libre albedrío. Lo he escrito. El libre albedrío. Cuando no tenemos datos del rival, debemos utilizar la estrategia que podemos usar, como no tenemos datos, pero también debemos utilizar el libre albedrío. De ahí que salga las frases como, por ejemplo, libre albedrío. Ejemplo. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Cuando no tenemos datos del rival y hacemos 3-bet con el rango por valor, y podemos decidir si hacer 25% de 3-bet polarizada, que sería una de cada 4, o 12%, ¿vale? Que sería polarizada, o 12%, o una de cada 6, o una de cada 5, ¿entendéis? Esto sería libre albedrío. ¿Qué significa? Es un ejemplo solo, ¿vale? El libre albedrío significa que a veces tendremos que tomar decisiones basadas en no tengo datos del rival, vamos a mirar el reloj. Si la manecilla de la segundera está entre el segundo 1 y el segundo 17, voy a hacerle 3-bet. O le voy a hacer call y check raise de semi-bluff, o check raise de bluff. ¿Por qué?
¿Cuántos check raises, cuántos tipos de check raise hay, Raúl? Bueno, le preguntamos a otro, por ejemplo a Kevin. Yo te ayudo. Tipos de check raise. Yo te voy a poner uno y tú sigues. Uno. O A. Check raise por valor. Dime otro, Kevin. No sé. Check raise de bluff. Y ya está, ¿no? Sí, luego check raise De semi-bluff. de semi-bluff. Muy bien. ¿Vale? Vale. Está el por valor, el por bluff y el de semi-bluff, ¿vale? Lo que quiero es que tengáis en claro cuáles son los conceptos para que cuando veamos la parte práctica os deis cuenta que todo lo que estamos evaluando a nivel teórico, y sé que es un poco aburrido esto, luego acordaros que si dominamos la parte teórica, la parte práctica es mucho más fácil y mucho más divertida, ¿vale? A veces tenemos que utilizar el libre albedrío. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Desorientar y confundir es una de nuestras armas más importantes, ¿vale? Uno de los conceptos más importantes de la Segunda Guerra Mundial fue que los americanos se dedicaron a confundir a los alemanes sobre dónde iba a ser el ataque de Normandía. En un sitio se decía Calais, en el otro se decía Normandía, en el otro se decía que como Dunkerque había sido la gran derrota del Imperio Inglés de Inglaterra, pues querían atacar por ahí y se dedicaron a confundir al ejército alemán. Por eso el desembarco de Normandía tuvo tanto éxito, porque las tropas alemanas no sabían seguro por dónde iban a atacar. ¿Cómo lo hicieron? Pues desorientando y confundiendo. Así que nos vamos a convertir en generales del ejército japonés o del ejército ruso para defender bien las ciegas, ¿vale? Esto ya lo hemos dicho, fijaros, hay que estar alerta al rango de open race, al rango de cibet en el flop, de cibet en el turn y del fold a la trivet, ¿vale? Esto ya lo habéis dicho vosotros aquí. Fijaros que yo también lo he añadido en una línea muy importante. Si tenemos datos del rival, es importantísimo jugar a nivel estratégico aprovechándonos de sus tendencias, ¿vale? ¿Alguna pregunta, chicos? Sí, yo tengo una, Santi. Dime, dispara. El rango de check raise que vamos a tener va a ser más exitoso frente a la Big Blind. Perdón, No, tú estás en la Big Blind. Para que tú puedas hacer check raise, el agresor tiene que ser el cutoff o el button, porque contra la SB no puedes hacer check raise, solo puedes hacer raise a la continue bet, ¿entiendes? Sí. ¿Cuál es tu pregunta? Que va a ser puede ser que sea más exitoso frente al botón nuestro check raise. Sí, claro, va a ser más exitoso contra el botón, porque el botón tiene un rango más abierto que el cutoff. Claro. ¿Entiendes? Por supuesto que sí, claro que sí. Muy bien. Cada mano es una historia de amor o una historia de fracaso. Andrés, ¿cómo podemos definir? ¿Cómo vamos a conseguir que en lugar de una historia de fracaso, nuestro grado de defensa de la Big Blind sea una historia de amor? Pues debemos elaborar siempre un plan que funcione a largo plazo y haga que la cuenta la pague el otro. ¿Entiendes dónde voy, Andrés? Sí. Si planificamos bien las manos, utilizamos todos los conceptos que trabajamos hoy, utilizamos todos los datos del rival, si no tenemos datos utilizamos un poco el libre albedrío y sabemos cómo podemos equilibrar nuestra defensa, a largo plazo, ¿quién paga la factura? ¿Nosotros o el rival? El rival. Perfecto, muy bien. Todos los rivales cometen los mismos errores y juegan de la misma forma. A todos les enseñan a jugar igual. En todas las escuelas les dicen: apuesta de continuación si el flop es favorable de bluff y si en el turn se te abre equity vuelve a betear. ¿A que todo el mundo explica todo? Bueno, pues si todo el mundo aprende a jugar a póker igual, ¿qué tenemos que hacer nosotros, señores? Hacer la diferencia. Intentar hacerlo diferente, intentar tamaños diferentes, agresiones diferentes, a veces manos que todo el mundo haría continua en el turn porque se nos abre mucha equity, elegir algunos rivales para cobrar la equity y si no se cumple esa equity, la equity no se materializa en el river, podemos raisear de bluff. Es decir, podemos tener en una misma situación. Abrimos, os pongo un ejemplo, ¿vale? Ejemplo de lo que acabo de decir. Ejemplo, si todo el mundo hace open raise de button, más cbet, más cbet en turn, si gana equity, evidentemente estamos hablando de una mano de bluff. Si todo el mundo abre en el botón, hace apuesta de continuación y luego apuesta en el turn para ganar, cuando gana equity, nosotros cambiaremos un
25% de veces esa estrategia para convertirla en check en turn y raise en river. Materialicemos. Va con Z, materialicemos. Materialicemos o no. Es decir, si todo el mundo hace apuesta de continuación, o sea, abren el botón, hace la apuesta de continuación de bluff y en el turn vuelve a betear porque gana equity, porque su mano ha ganado equity y puede materializarla, si todo el mundo hace 2 barriles, nosotros una de cada 4 veces o una de cada 5 vamos a cobrarnos la equity en el turn para raisear el river de bluff o por valor. ¿Entendéis? O sea, intentar no hacer lo que hace todo el mundo siempre, no ser predecibles, ¿vale? ¿Entendido, chicos? Entendido. Si te adaptas y aprendes a dominar los stats, si aprendes a contrarrestarlos, si aprendes a defender la CIA grande, tener una buena estrategia de check raise, tener una buena estrategia con un 25 o un 30% equilibrado, saber jugar a check raise de bluff, saber interpretar los datos, el resto del póker se os va a hacer súper fácil, porque el resto del póker está chupado, está mamado, es facilísimo. Cuando dominamos el juego en robo, el resto del póker es un juego de niños. ¿Estamos de acuerdo o no, chicos? Sí, totalmente. Espera, que tengo un WhatsApp urgente. Un segundito. A ver, ¿quién será? Un segundo. A ver. Ahí está. Pero por supuestísimo que te invito. Es que estoy en mitad de una actividad grabando en vídeo y no te puedo contestar. Perdone, chicos. La defensa de ciega se ejecuta, como dije antes, desde una trinchera con lanzagranadas, machetes y si te sobra por ahí agarra un halcón milenario, ¿entendéis? Yo prefiero que juguéis menos volumen y que durante esta semana os dediquéis un par de días a jugar menos volumen y a concentraros sobre todo a defender la CIA grande, depende del rival. Incluso os voy a permitir ampliar un poco el rango de call, un poco el rango de check raise, hacer más semi-bluff, probar cosas. ¿Vale? Os dejaré investigar y experimentar, ¿vale? Luego, esto es bastante obvia, hasta lo hemos hablado muchas veces, la batalla de la SB contra la BB y viceversa, le llamamos la guerra de las mentiras, la batalla de los faroles, la batalla de los bluffs, la guerra de a ver quién, el que miente mejor gana. Pues, ¿qué tenéis que aprender a hacer, chicos? ¿Qué tenéis que aprender? ¿A mentir bien o a detectar buenas mentiras? Yo creo que a detectar buenas mentiras. Es más importante aprender a detectar mentiras que aprender a hacerlas, ¿vale, chicos? Se gana más dinero cuando el rival intenta mentir que cuando nosotros intentamos mentir. Ok. Y por último, el fall a la continue bet, este es muy importante, jamás puede ser demasiado alto cuando estamos en zona de robo contra un rival defendiendo la ciega. Es decir, os voy a poner una prohibición. Está terminantemente prohibido bajo pena de Air Force One foldear a lo loco la BB sin pensar, porque como no tengo nada, es fall. ¿Entendéis dónde voy o no? A partir de hoy, un tipo abre en el botón y vosotros defendéis 10-8 suited en la CIA grande y sale Rey J2 sin corazones o sin el color que tengáis y no podéis hacer siempre check fall. Alguna vez tenéis que mirar los stats de los rivales y hacer algún check raise de absoluto bluff. Raúl, cuando hacemos check raise de bluff, ¿qué debemos tener en nuestra mano y qué equipo debemos tener y qué debemos tener en el flop? Cuando hacemos check raise de bluff completamente, ¿cuál es nuestra equity? Nuestra equity debe ser lo más cercana a 0. Cuando hacemos check raise de bluff, nuestra equity tiene que ser prácticamente 0. Es decir, no tengo prácticamente nada. No tengo ninguna posibilidad. Solo tengo un runner de backdoor de color por abajo o un backdoor de escalera complicado. Cuando hacemos check raise de bluff con equity cercana a 0, que es obvio, las dos cosas son lo mismo. Cuando hacemos check raise de farol con equity 0, ¿cómo la vamos a hacer? Pues nos tenemos que basar en los datos del rival o en el libre albedrío. Y luego, muy importante, no os volváis
locos. Acordaros, Importante. en la masterclass de Check Race que hay en YouTube, en la nuestra, porque no he visto ninguna más que la nuestra, no existe otra masterclass de Check Race que esté en YouTube. En la masterclass de Check Race que hay en YouTube, la nuestra, explicamos que no debemos volvernos locos en turn cuando el Check Race no ha tirado al rival en el flop, ¿vale? Entonces, ejercicio. Pues vamos a ir al Google y vamos a hacer la búsqueda Check Race Poker Éxito, a ver qué sale. Va a salir la foto de chancletas. A ver. Streaming de verano. Sí, streaming de verano, pero no me sale. Tenemos que buscarlo. Masterclass de Check Race, streaming de verano. Os voy a compartir el link. Creo que no lo ha visto mucha gente el vídeo. Rarísimo. Es uno de los vídeos que tiene más likes de la historia y tiene menos de 4.000 visitas. Y no lo entiendo, porque esta parte es importantísima, ¿vale? Yo lo he visto infinitas veces, porque para mí es que es imperdible. Para los que Qué bueno, no lo había visto. Para los que no están en la actividad y quieran verlo, es este de aquí, Poker Masterclass Check Race Streaming. Y veréis que sale una isla con una foto de verano, porque recuerdo que fue el campus de verano que hicimos hace un par de años, ¿vale? Entonces, esto es imprescindible. Y más o menos hasta aquí sería la parte teórica, ya no he querido hacerla muy larga. Esta sería la parte teórica, voy a parar el vídeo y grabaremos otro vídeo con la parte práctica, ¿vale? Así que simplemente por los que estáis viendo esto en el canal de YouTube, os vais a tener que esperar un poco, y los que estáis aquí, que pagáis el campus, lo vais a ver dentro de 3 segundos.